en los últimos 2 días, Álvaro, la presidenta de México ha hablado sobre esa reforma que nosotros decíamos, la reforma político-electoral es incómoda, molesta, nadie la quiere, le hacen el fuchi. Es molesta, dolorosa, inconveniente, exacto, fastidiosa, irritable, temida, devastadora. Y todo lo es, Alejandro. Todo lo es, así es. Todo lo es. Todo. Y necesaria. Muy necesaria. Y muy necesaria, que era la pregunta que le formulábamos antes de la pausa del corte, porque es necesaria una reforma político-electoral que le ponga freno a los miles de millones de pesos que anualmente se destinan a los partidos políticos y a las instituciones encargadas de organizar elecciones. Claro que es importantísimo. Alejandro, la reforma electoral de 1996, que se construyó con consensos de las fuerzas políticas, en aquel momento el PRI, el PAN, el PRD, se rompió el consenso por una sola razón: por el dinero a los partidos políticos. El único partido, entonces presidido por Andrés Manuel López Obrador, el PRD, se opuso a los multimillonarios presupuestos a partidos políticos. ¿Quién lo aceptó? Claro, el PRI de Ernesto Zedillo. Así es. Y el PAN presidido por Felipe Calderón. Así es. Entonces, es importante recordar que hace 29 años se aprobó esta reforma que hizo autónomo al Instituto Nacional Electoral con una composición muy sedillista. Sí, claro, pues sí. Y salinista, sí. Los de Nexos, pues asaltaron el INE y lo vieron como su rancho, como su hacienda. Se hicieron multimillonarios los consejeros del INE. Bueno, dicho lo anterior, en 2014 hubo otra reforma, 2013-2014, para supuestamente abaratar las elecciones. Y se creó por eso el Instituto Nacional Electoral. Sustituyó al viejo Instituto Federal Electoral. ¿Costó menos? Mentira. Sí, mentira. Sí. Y llegamos ahora a la necesidad de que se gaste menos dinero de los mexicanos en los partidos. Sí. Ahora, el tema aquí es que, por ejemplo, en 2020, ¿cuánto dinero obtuvo en 2024 para las elecciones los partidos, Luis? A ver si tienes ese gráfico, porque de hecho ahorita lo estábamos buscando y lo difunde en su momento el INE. Estas son las prerrogativas que corresponden de ley, o sea, no hay nada ilegal ahí. Es un friego de dinero, un montón de dinero. Pero ¿de cuánto estamos hablando? Pues creo que son 2,000. A ver si lo tenemos. No, Morena solamente. Sí, Morena solamente. Morena, más de 2,000 millones de pesos para este año. No, para 2024. Antes de irnos al de... Mira, este es el de... Este es 2024 para Correcto. La elección. Es atípico, sí, es atípico. Es año electoral. Es año electoral. Monto para el liderazgo político de las mujeres. Bueno, pensé que era el total, no es el total. El total para Morena de actividades ordinarias, 2,046 millones de pesos. Para gastos de campaña, otros 1,000. Ay, caramba. A ver. Regrésate un poquito, por favor. Luis. Exactamente. Ese. Para gastos de campaña, 1,023, ya van 3,000. ¿Qué húbole? ¿Qué está pasando? A ver. Son cantidades inmensas las que se gastan efectivamente en los partidos políticos y por tanto
solamente por esa razón hace necesario una reforma de carácter electoral. El presidente López Obrador, el año pasado, el 5 de septiembre, como parte de un paquete de reformas, entre las cuales se encontraba la reforma al Poder Judicial de la Federación, formuló también una propuesta de reforma político-electoral, parte de lo cual ha retomado la presidenta Claudia Sheinbaum, en particular el abaratamiento del financiamiento a los partidos políticos. Pero también otro aspecto que es muy importante: desaparecer los plurinominales. Y todo esto, por lo menos esos dos temas, nada más, ha dado lugar a una oposición por parte, valga en este caso la redundancia, de la oposición, porque implicaría, obviamente, perder por una parte dinero y perder por otra parte posiciones. A ver si podemos ver ese gráfico, Luis, por favor. A ver si lo podemos poner y que se quede ahí fijo tantito, nada más para revisar uno por uno los datos. A ver si podemos. Ese gráfico, que es importantísimo. Mira, de todas maneras, ya Pedro Mellado me manda el dato de todos los de todo el financiamiento de partidos, porque ya lo había publicado el mismo Pedro Mellado en un puntos y comas. Mira, es importantísimo. Déjame, te doy algunos datos. Bueno, lo que está ahí, Álvaro, es para actividades ordinarias, le dieron al PAN 1,226 millones. Al PRI, 1,200 millones. A Morena, 2 millones. 2,000 millones. 2,000 millones. Bueno, pero no solamente eso, en gastos de campaña se les dieron al PRIAN 1,200 millones de pesos. Juntos, pues, ¿no? 600 y 600. 1,200 millones de pesos. A Morena, poco menos, pero fueron 1,000. Al PRD, 236 mil millones, Álvaro. 236 millones. Sí. 236 millones al PRD. El año pasado. Al PT 225 millones, al Verde 286 millones y a Movimiento Ciudadano 323 millones, solo de gastos de campaña. Independientemente, por ejemplo, en el caso de Movimiento Ciudadano, nada más entre actividades ordinarias y gastos de campaña recibieron 1,000 millones. Ahora, tienen otros ingresos también, igual que franquicia postal, que franquicia telegráfica y luego monto para el liderazgo político de las mujeres que nosotros publicamos aquí, por ejemplo, para qué lo usó el PAN o para qué lo usó el PRI. Pues el PRI lo desvió, nadie ha investigado absolutamente nada, absolutamente nada. Mira, yo creo está el monto. Eso lo hace muy incómodo para el mismo Morena, pero hoy Luis Alcalde sí dice, no, pues es que se tiene que llevar a cabo una reforma. O sea, ella habla en la conferencia de prensa de hoy. Ese video lo tenemos, Luis, el de Luisa. Vámonos, vamos a oírla cómo lo plantea y regresamos. Nosotros lo planteamos incluso como el partido político que más recursos obtiene por ser el de mayoría. ¿Cuál es el planteamiento de la presidenta? Discutamos si no es mucho lo que están recibiendo los partidos políticos, si no es un exceso, y en todo caso que se reduzca ese presupuesto para todos los partidos políticos. O, por ejemplo, está planteando, discutamos qué pasa con los plurinominales. Ha sido una discusión que se ha abierto en el pueblo de México, pero que nunca se ha definido o resuelto. ¿Está bien que tengamos de los 500 diputados 200 plurinominales que no van a campaña, que no piden el voto de la ciudadanía? ¿O podríamos tener otro esquema que, sin dejar de representar a las minorías, pudiese atender a otras lógicas, como la Ciudad de México, donde no es que sea un listado de plurinominales, sino
que entran aquellos, digamos, mejores perdedores o segundos lugares. Entonces está haciendo un planteamiento de que hay temas no resueltos que deberían de discutirse y obviamente, como siempre lo hemos hecho, no solo con transparencia y de cara a la ciudadanía, sino tomando las mejores decisiones para que no haya un derroche de recursos y sobre todo para que se fortalezcan las instituciones y la democracia. Entonces, eso en el sentido, digamos, de cuál es esta idea que la presidenta ha venido planteando para una discusión posterior, que nosotros desde Morena consideramos que es oportuna y que ojalá se pueda dar con tiempo y con apertura. Bueno, la dirigente nacional de Morena, que es el partido político en el poder, le hace segunda a la presidenta Claudia Sheinbaum, que el día de ayer habló justamente sobre la necesidad de una reforma político-electoral en México. Y hoy de manera específica, digamos que dio algunos rasgos de lo que debería contener esta reforma político-electoral. En primer lugar dijo, pues el órgano electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral, debe seguir siendo un organismo autónomo. No se va a modificar su carácter constitucional, que es organismo constitucional autónomo, por una parte. Por otra parte, formuló el planteamiento de que deben desaparecer los plurinominales y también aclaró una cosa, que todavía el planteamiento que ella va a formular está en una etapa de análisis y que en todo caso no va a aplicar, no sería una reforma para el proceso electoral 2027. Es decir, pasando la elección del 2027, ¿se llevaría a cabo esta reforma? ¿Por qué hasta después? ¿Por qué no este mismo año? Bueno, a ver, vamos a escucharla. A ver. No, el INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así, pero es mucho recurso el que gasta el pueblo de México, el que destina el pueblo de México para elecciones. Queremos que siga habiendo elecciones limpias, democráticas. Es falso que seamos un gobierno autoritario, que estemos buscando el autoritarismo. Es que solita se cae pues el argumento. Pero sí es muy importante que se revise y que se revise el tema de los plurinominales, también de las listas de plurinominales. He puesto yo el ejemplo de la Ciudad de México, tiene y también otros estados, tiene un esquema de reconocimiento de las minorías, en donde el segundo lugar accede al espacio que le corresponde al partido político. Lo mismo tiene el Senado de la República. El problema son las listas de plurinominales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que hay una persona, Juan Pérez, es candidato de un partido político al distrito 1 de la Ciudad de México. Gana el de ese partido político, pero en segundo lugar, muy cerca, quedó Pedro López de otro partido político. Cuando terminan las elecciones, los que quedaron en mejor lugar, que tienen menos diferencia en el segundo lugar, esos entran como representación de la minoría y no listas. ¿Qué virtud tiene esto? Que todos van a territorio a presentarse con la ciudadanía a hacer campaña. Entonces, una de las consideraciones que estamos tomando para que las listas de plurinominales pues se eliminen y que sea a partir del trabajo territorial que se hace. En el Senado, el que gana el primer lugar se lleva los 2 senadores
Y el segundo lugar entra, porque en el Senado son dos los que van juntos, ¿no? Hombre, mujer o en general. Entonces entra la pareja que ganó y luego entra el que va en el número 1 del partido político que quedó en segundo lugar. Eso implica que todos fueron a territorio a ganar el voto. Es uno de los planteamientos que haremos y presentaremos la propuesta. Ya se haría una discusión abierta y a partir de ahí, pues, no habrá reformas. No habrá resistencia por parte de los aliados del PT, del Verde, con esta o de los pluri. No lo creo, porque todos estamos de acuerdo en que hay que ir a territorio, a presentarse con la ciudadanía. Esta idea de que estuviste 6 años fuera de México y luego regresaste a ser el número 1 de la plurinominal. Pues, o sea, ¿cómo? A ver, hay dos cosas importantes ahí. Uno es la ruta, lo que decías hace un momento, Álvaro, que es llevar esta reforma para que aplique en las intermedias del 2027 o llevarla a la presidencial del 2030. Ese es el objetivo, pues, los dos objetivos que serían la del 2030 o la del 2027, que es la intermedia federal. Yo creo que va a tomar una ruta muy parecida, por intuición, sin tener muchos datos más que los que usted conoce, los que uno puede leer y bajar de aquí y de allá, de platicar con gente. Yo creo que va a tomar una ruta muy parecida y le conviene, de hecho, a la presidenta tomar una ruta muy parecida a la ruta que tomó el presidente López Obrador con la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque puede ser un pivote para la elección presidencial. Decirle a la gente, necesitamos una reforma que no le conviene a todo mundo. Es muy incómoda. Le quita dinero a Morena, también le quita dinero a los otros partidos y los partidos pues cualquiera con 3 centímetros de frente puede decir, pues no, se van a oponer los partidos políticos. Morena por disciplina va a decir sí, obviamente, lo tiene la presidenta de la República, es la jefa del movimiento y tiene el peso que tiene el presidente sobre la fuerza que la llevó al poder aquí en México y en el mundo. Bueno, le conviene utilizar la reforma político-electoral como un pivote para decirle a la gente, vámonos a un plan D o F o lo que sea. Yo creo que sí, pero al mismo tiempo le permite llevar a la gente, le permite llevar las razones de la reforma y que la gente conozca. ¿Qué sucedió con la negativa del Congreso, del PRIAN en el Congreso, a la reforma al Poder Judicial? Lo que sucedió enseguida es que en los siguientes 2 años, sobre todo en el último año, pues en el electoral, pero desde antes, desde que Saldívar no pudo, hubo una discusión constante entre la gente, que es lo más importante. Se socializó la reforma, la necesidad de la reforma al Poder Judicial con la gente. Y la gente, lo que hemos dicho muchas veces aquí, que no sabíamos muchos ni siquiera cómo operaba ese poder opaco, terminó convencida de la necesidad del cambio, pero además conociendo al Poder Judicial, al menos su funcionamiento más básico. Y dígame usted si no, todos sabíamos qué es un juez, un magistrado, un ministro, todos, qué son las salas, cuándo brinca una siguiente instancia, por qué se llama, es el máximo tribunal, por qué hay un máximo tribunal, por qué hay una primera sala. O sea, todos esos datos, a lo mejor muchos no lo sabíamos y ahora lo sabemos porque hubo una ruta larga de discusión. Yo creo que esta reforma, sobre todo en lo que se refiere al INE, Álvaro, hoy la principal, pongo un ejemplo,
La principal del periódico Reforma, ¿qué dice el día de hoy? Déjame, en su edición impresa. Dice, aquí la estoy poniendo, mira, te mando la cabeza principal, nomás para que la gente sepa a lo que estoy refiriéndome. Obvio, dice, va la 4T por INE, partidos y pluris, pero empieza con el INE, Álvaro. O sea, rápidamente se va a tratar de decir que la 4T está a punto de tomar el INE. ¿Eso te da para discutirlo en este verano? O más bien en el otoño, cuando empieza la legislatura, o sea, en septiembre. ¿Te da para decir, no vamos por... Es que tenemos que... O se sentiría muy apresurada meterla en el último tramo del 2025. Yo creo que es muy apresurado. Tienes que bajarlo, socializar y encontrar un cierto consenso. El PT se va, ¿ves? Mira, INE, va la 4T contra, no dice ahorita contra, pero dice por. Pero en el pronombre, ese pronombre lo cambias mañana. Fácil, ¿no? Lo está diciendo Alejandro, va la 4T por el INE, es decir, va por apoderarse del INE. Claro. Es mañosa. Sí. Anuncia Sheinbaum reforma electoral. Es muy mañosa el cabeceo. El cabeceo, pero es su papel. Exacto. Porque Reforma es un medio de oposición del PRIAN. Eso está más que claro, tanto que tuvo como director general, director editorial, a un consejero de Xóchitl Gálvez. Sí, tal cual. Ahora, Juan Pardinas. Ahora. Y eso se vale. No, por supuesto, bueno. no, está muy bien. Está muy bien. Ahora, el asunto es, y no es la primera vez que asume esa postura, esa es la posición que ha asumido desde que nació el 20 de noviembre de 1993 en la Ciudad de México, como lo ha sido en el Monterrey, el norte de Monterrey, un factor de poder allá. Dicho lo anterior, claro que hay una exigencia ciudadana. Yo lo que digo es, ¿por qué habría que patear el bote hasta después de las elecciones de 2027? Si Morena y sus aliados tienen mayoría calificada para hacer una reforma profunda del sistema electoral de México. No solamente cambiar la fórmula que está en la Constitución para disminuir el gasto destinado a los partidos políticos y a los órganos electorales, el Instituto Nacional Electoral, los soples en toda la República Mexicana y toda la estructura electoral que ahora, de acuerdo por lo menos con el proyecto de reforma de Andrés Manuel López Obrador del 5 de febrero del 2024, también para organizar consultas. ¿Por qué habría que patear el bote? Si podría Morena y sus aliados modificar la fórmula para que en vez de los 7,354 millones de pesos que para este año se le van a dar, a los partidos, se reduzca por lo menos a la mitad. Sí. Entonces, que eso implica dejar al INE como un ente autónomo, con una integración que sea como lo ha venido siendo, sin la interferencia necesariamente de un solo grupo político, que sean electos también por voto popular. En ese sentido, Alejandro, yo creo que la presidenta está administrando políticamente una reforma que hoy podría perfectamente hacer. Lo que pasa es que como es una reforma efectivamente incómoda, inconveniente y también devastadora, pues tampoco lo van a querer los partidos de oposición. ¿El PRI quiere una reforma? No, más, Álvaro. No quiere, ni no PRI, quiere, ni PAN, porque no quieren dejar de recibir PT, dinero. Ni el Verde. Ni el PT. Y en el fondo ni Morena. Hombre, ¿cuánto dinero recibe Morena de este año? Este año, simplemente.
Este año Morena, solamente para actividades ordinarias, gastará 2,486 millones de pesos. Para actividades específicas, otros 74 millones de pesos. Para actividades, para una franquicia postal que ya ni se usa, pero les dan 23 millones de pesos. Y una franquicia telegráfica de 115 mil pesos, va a recibir Morena este año 2,500 millones de pesos. Claro. Es un dineral. Pues sí, pero así dice, así lo Ahí marca está, la ley. así establece Ahora, la Constitución. de regreso, no solamente el tema de los partidos, no solamente el tema de tener que socializar, no solamente que le vas a dar a la oposición una razón para movilizarse y decir, es que la dictadura Exacto. ahora como la cabeza principal de Reforma, o sea, Sí, ya sí. la veo en un cartel, pues no, va INE por, bueno, hasta los carteles cabecean mejor que Reforma. No, la 4T va a decir, ¿no? Sin la necesidad de enchuecar todo. Bueno, pero Álvaro, pasa por un tema que es importante y voy a poner este paralelismo que se tiene que analizar. El INE de Guadalupe Tadei, Álvaro, es la corte de Saldívar. Y lo voy a explicar. El presidente López Obrador le dio a Saldívar, le dijo, tienes que apresurar una reforma. Y sí, nosotros hablamos con Saldívar, tú y yo, acuérdate que lo fuimos a ver a la corte, lo entrevistábamos, tal. Él nos vendió, no, sí, hemos estado apurados. Bueno, está bien. No fue suficiente, Álvaro. El INE que tenemos ahorita está dominado por Lorenzo Córdoba. Por el viejo régimen. Por el viejo régimen. Todo, incluyendo el acoso que se está dando contra periodistas, incluyendo, sin embargo, Álvaro en lo personal, Fabricio Mejía Madrid, que están bajo acoso permanente. De un ex subsecretario de Acción Electoral del PRI. ¿De nombre? Se me fue el nombre. Pero hay que repetirlo todos los Claro, días claro. porque no se oye. No hay nadie en el INE que pueda decir, oigan, déjenme explicarles lo que está pasando. Ya dijimos un montón de veces aquí que sí hay un acoso, que lo que está diciendo la oposición es real, porque nos afecta también a nosotros. O sea, imagínense ustedes que nos llegó desde Google una notificación que no, incluso cuando estaba Lorenzo Córdoba, llegaban a la puerta de la casa de la oficina y te entregaban un documento. Ahora ni siquiera eso para hacer que tú pierdas los casos. ¿Por qué? ¿Quién está al frente? Este subsecretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, de Manlio Fabio Beltrones, se llama Hugo Patlán Matehuala. Que es el que ocupó el cargo, Álvaro, de el anterior personaje que ocupaba esa misma oficina, ahora se va a acordar usted, es el que le torció las palabras al presidente López Obrador para intentar callarlo en el proceso electoral. Así de simple. Manuel Alberto Cruz Martínez. Ese es el funcionario, el que torció todo, pero lo sustituye otro peor, priista, mapache electoral de Manlio Fabio Beltrones. ¿Quién lo llevó ahí? Guadalupe Tadei. Entonces, voy a repetirlo, Guadalupe Tadei sustituye con un funcionario del PRI de Manlio Fabio Beltrones, el paisano de Guadalupe Tadei, Manlio Fabio Beltrones, sustituye con una pieza de Manlio Fabio, el que de por sí ya le había torcido las palabras al presidente López Obrador. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que está haciendo quedar en mal a la 4T. ¿Cómo? Todo lo que usted ve de quejas que hay, de que la censura, todo lo que hay de censura, que se refiere al INE, viene de esa oficina. Pues no solamente están atacando a otros medios, todos los textos que se han publicado tienen un origen, pero no hay quien voltee a verte. Me regreso a la argumentación. Guadalupe Tadei, al frente del INE, ha resultado el fiasco,
que en su momento resultó para Arturo Saldívar la reforma al Poder Judicial, hasta que el presidente dijo, a ver, espérenme, ya, vámonos a una reforma de fondo, a preparar una iniciativa y a meter una reforma de fondo. Ahora vamos a reformar eso de verdad. ¿Por qué? Porque ahora está la señora Piña ahí, se fue Saldívar, no le permitieron hacer una reforma de fondo, y entonces vámonos de fondo a hacer un cambio. Eso es lo que está pasando ahora con Guadalupe Tadei, Álvaro. Exactamente lo mismo. O sea, ¿para qué llegó Guadalupe Tadei? Pues para darle un poco de equilibrio a esa institución. No, ahora resulta, y ojo en el gobierno federal y ojo en la 4T, mucho del ruido que se está haciendo con respecto a los ataques a la libertad de expresión vienen desde allá adentro. También hay que considerar, Alejandro, que no es solamente Hugo Patlán Matehuala, este funcionario titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Son todavía consejeras y consejeros del PRIAN, que son finalmente quienes tienen todavía una influencia en un órgano colegiado, pero en la estructura electoral también. Por eso, yo insisto, con mayor razón urge una reforma electoral que no altere, por supuesto, el carácter autónomo del INE, que sí someta a una deliberación pública y abierta, no solamente de los partidos políticos, el tema de los plurinominales, el tema del dinero en los partidos políticos. La presidenta dice, bueno, vamos a trabajar. También creo que es generar un espacio de deliberación que hasta ahora no ha habido con los partidos de la oposición en el Congreso, Alejandro. Los propios partidos de oposición se han automarginado de las grandes discusiones porque hacen solamente lo que Lili Téllez. Agarran a gritonear al margen de lo que dispone el reglamento. Y en la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno Cárdenas, también. Igual. Entonces, tampoco la oposición quiere. No, claro. Y Álvaro, también a ellos les importa, a la misma Lili Téllez y a pues quien mueve a Lili Téllez, pues que es Ricardo Salinas Pliego, esos claro. Intereses, pues, ¿no? ¿Qué le interesa? Desarticular ese cuerpo, que no tenga dignidad el cuerpo legislativo. Desprestigiarlo. O sea, Sí. esa mujer con un megáfono gritando, etcétera. ¿Cuál es su interés real de fondo? No es interrumpir a Noroña, obviamente, ni tampoco estar enchinchando a los que están. En realidad es todo en su conjunto. Es ensuciar todo. Exacto. Provocar que ese cuerpo legislativo no se vea con seriedad. O sea, si tú agarras y te metes al Senado y tomas una Polaroid, como se dice, o retratas ese momento, lo que vas a ver es a Lili Téllez enfrente. No le hace que le digan loca, no le hace que le digan todo lo que se le dice, porque es muy desesperante lo que hace, pero ese es su objetivo. El objetivo es que ese cuerpo sea mermado, o sea, que baje de nivel, que se vea como pues un cochinero donde pues todo mundo está gritando, aunque sea ella la que está gritando. Entonces, de regreso a toda esa discusión, obvio, Álvaro, todo eso va a generar mucho ruido y va a requerir que el gobierno de México y sobre todo la operación de la presidenta de México sea muy pulcra y muy es una razón que se note que hay una razón de Estado para hacer esta reforma política electoral. Tienes que meter a gente muy conocedora de la ley, no solamente, sino también articulada, política. No por nada, tú recordarás a quienes mete originalmente el presidente López Obrador en su intento de reforma. Pablo Gómez. ¿Por qué? Porque Pablo Gómez está armado, pues, oye, está en la UIF porque le entiende a los números, pero también ha sido un litigante de todo el asunto del tema electoral de décadas, Álvaro. Sí. O sea, peleó contra el fraude del 88, estuvo ahí desde antes, Alejandro. Claro, sí, pero me refiero a en esos momentos cúspide, ahí estaba, por eso el presidente agarra a Pablo Gómez y lo mete a eso. La presidenta necesita hacer un equipo poderoso de gente
bien armada, que diga, vamos a analizar, o si no es que ya lo hizo, a lo mejor ya lo No, tiene. se supone que hay un equipo Claro, trabajando. yo lo creo que ya lo tiene, pues, bueno, donde digas, a ver, ustedes analícenme, por favor, todas las reacciones que va a haber, una por una, y desde qué frentes, porque si es así, Álvaro, entonces te vas a dar cuenta que una parte importante del ruido que se está generando respecto al tema de libertad de expresión específicamente, tiene megáfono desde el INE. ¿Cómo desde el INE? Sí, ayer la propia presidenta dijo, oye, el INE se extralimitó en sus facultades respecto del Tribunal Electoral. Parte también de lo que está pasando. Falta de control, Álvaro. Pues sí. Lo siento, pero yo creo que me da muy mala espina que Guadalupe Tadei haya llevado a ese personaje de Manlio Fabio Beltrones a una posición tan importante, a sabiendas que estaba sustituyendo una pieza que ya había atentado contra el presidente de México. O sea, ya le había torcido palabras. Bueno, ¿saben quién sustituye al que le tuerce palabras al presidente de México para tratar de fregárselo en un proceso electoral? Con una pieza de Manlio Fabio Beltrones. Entonces me da muy mala espina. O es impericia y desconocimiento, o es de plano, pues, poner al INE en manos de gente peor que Lorenzo Córdoba, o por lo menos tenían un poco más de decencia, le mandaban uno las cosas a la oficina. Aquí hay un dolo manifiesto. Hay dolo manifiesto sí. contra muchos que son, por ejemplo, el caso de Héctor de Mauleón. Pero ¿por qué? Al caso de nosotros, o sea, haciéndole el juego a la esposa de Macedo de la Concha, porque la mencionamos una vez aquí, acoso judicial, o sea, nos estamos defendiendo con las herramientas que tenemos, así literal como le estamos diciendo. Ya obligaron a Álvaro a bajar tweets, Primero, yendo a la red social X, ni siquiera notificándome a mí en lo personal. No. Primero en X. No, bueno. ¿Desde dónde viene todo ese ruido? ¿Saben ustedes desde dónde? Desde el INE. Ese acoso que está sufriendo él, sobre todo Álvaro, pero también Fabricio Mejía. No, Fabricio, embargo, Álvaro, claro. Y sin embargo, claro que nos estamos defendiendo y por supuesto que vamos a recurrir a todo lo que tengamos que hacer, incluyendo si nos toca ir a hacer una huelga de hambre en medio del Zócalo, la vamos a hacer, de una vez se los advierto, para defendernos, lo vamos a hacer. Entonces, ¿de dónde sale ese ruido? Del INE, es impresionante. Por eso, importantísimo, una reforma electoral de la que aquí vamos a seguirle hablando, por supuesto.